formación ciudadana, más allá de la formación política interna, tener una formación ciudadana y de trabajar directamente con la población para generar ese nivel de conciencia. Si una población no tiene conciencia, nos van a llegar los Bolsonaro, nos van a llegar los Milei, nos van a llegar gente de la peor calaña como líderes políticos, y tenemos en buena hora resultados que son esperanzadores, con excepción de Milei tal vez. Tenemos a Lula en Brasil, tenemos a Petro en Colombia, tenemos otra vez a Morena con Claudia Sheinbaum en México, tenemos a Xiomara Castro en Honduras, tenemos un nuevo presidente progresista en Guatemala, tenemos al presidente Maduro, habrá elecciones en julio en Venezuela, tenemos a la Cuba socialista con Miguel Díaz-Canel, tenemos a la Nicaragua sandinista con Daniel Ortega. Hay una gran parte de América Latina, Boric en Chile con una posición un poco más de centro, pero hay una gran parte de la geografía latinoamericana y caribeña, bueno, además algunos importantes líderes caribeños que demuestran que América Latina sigue todavía teniendo como en su brújula, en el norte que es nuestro sur, los cambios, una economía progresista, una economía redistributiva, una sociedad o un Estado que propugna el bienestar de la colectividad, con esas excepciones que te digo, básicamente en Argentina, en Perú, que realmente es un caos inigualable, y en Ecuador, que tenemos a un novato que comete torpeza tras torpeza, que miente todo el día. O sea, esas cosas que no veíamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Cuando oíamos a Correa, oíamos certidumbres. Incluso la derecha, que no le pudieran gustar algunas cosas que decía, como que se afilian los trabajadores, como que se les pague mejor, como que se cuide la naturaleza, sabían que lo que decía Rafael Correa había que tenerlo en cuenta de verdad, porque él decía lo que pensaba y hacía lo que decía. Ahora hemos tenido con Moreno, con Lasso y con Noboa a gente que tú les puedes escuchar, pero mejor si no les escuchas, porque no sabes qué cosas de las que dicen pueden convertirse en verdad, en realidad, qué cosas pueden convertirse en leyes o en políticas públicas, y en qué cosas va a decir exactamente lo contrario. O sea, va a hacer exactamente lo contrario de lo que dice. En un país se necesita tener algo de certidumbre, pensando que el gobierno es de centro, de izquierda o de derecha. Bueno, pero saber que hay certidumbre. Voy a hacer esto y esto lo hago. Todo el mundo puede tener las cosas claras. En el caso del Ecuador, decíamos, y con este panorama que es bastante favorable en general en América Latina, yo creo que, y además con este resultado de México, que es muy significativo, estamos hablando de los dos más importantes países de América Latina, Brasil y México, con gobiernos muy progresistas, y muchos otros de mediano tamaño y también pequeños, que gobiernos, bueno, Bolivia, olvidaba, con Lucho Arce, ¿verdad? Estamos hablando de gobiernos que tienen un signo progresista, que trabajan en eso y que tienen que trabajar mucho. Esto es algo que está faltando para reconquistar la integración latinoamericana, porque es muy difícil salir adelante solos. Hay que hacerlo en unidad y en coordinación. La economía ha crecido como muy en los promedios y incluso algunas veces superiores a América Latina, pero una de las cosas más importantes que ha hecho el presidente López Obrador es redistribuir la riqueza. En un país que, como México y como nuestros países, muy desigual, durante décadas, durante mucho tiempo, ha habido crecimiento económico, sí, pero al mismo tiempo una gran desigualdad y una muy mala distribución de la riqueza. El presidente López Obrador ha hecho mucho esfuerzo y mucho trabajo con excelentes resultados para redistribuir la riqueza, para que salgan millones de mexicanos de la pobreza, para que se fortalezca un importante sector de la clase media y para que la gente tenga acceso a recursos que le permiten mejorar su capacidad de consumo particularmente, ante una población empobrecida que fue la que encontró después de décadas de neoliberalismo el presidente López Obrador. Hay muchas becas para niños, hay muchos recursos, hay un
una, no una pensión jubilar, sino un bono universal para las personas adultas mayores. Alguien por ahí reclamaba que yo lo recibo, sí, yo tengo también ahora doble nacionalidad y la recibo. Todos los mexicanos, independientemente de su condición, tienen un bono por edad, por una cuestión que tiene que ver con nacionalidad, que le permite a la gente, ya sea rica o de sectores medios, o especialmente a las personas pobres, tener un recurso seguro mensualmente. Pero para eso ha tenido que hacer importantes transformaciones y reformas en el presupuesto del Estado. Tanta plata que se perdía y que se iba en corrupción, él ha hecho lo que ha llamado la austeridad republicana y ha podido encontrar recursos no solamente para bonificaciones para las personas de edad delicada, interesante, como se dice, sino también para la juventud, becas para los jóvenes, millones de jóvenes que pueden acceder a becas para poder estudiar, beneficios de todo tipo, préstamos para impulsar iniciativas productivas. Es una cosa muy parecida, un gobierno muy parecido al que nosotros vimos con el presidente Rafael Correa. Ahora, eso ha tenido sus resultados, porque a pesar de que los medios, especialmente la gran prensa, se ha ido contra López Obrador sin parar un solo día, él ha tenido la ventaja de que tiene su rueda de prensa en la mañana, todos los días, después de que a las 6 de la mañana trata los temas de seguridad, a las 7 hace una rueda de prensa que dura unas 3 horas aproximadamente, y que igual que como decía el presidente Correa, la oposición es la primerita que está viendo qué es lo que va a decir, pero pone la agenda y además desmiente las cosas que se dicen sobre su gobierno, explica su plan, ha hecho obras de infraestructura de un talante, pero zona más empobrecida de México, que le ha permitido también mejorar las condiciones de vida. Ha habido una derrama económica, como se dice, en el sur del país y en todos lados. Bueno, tanto así, Richard, que solamente para terminar este primer pantallazo de lo que pasa en México, la compañera Claudia Sheinbaum ganó con el 60% de los votos, y la que le sigue, que unió a toda la vieja partidocracia, recordemos, igualito que en el Ecuador, después unió a toda la partidocracia, el PRI, el PAN y el PRD, sacó el 28%. O sea, más que duplicó la votación de toda la partidocracia unida, y un partido ciudadano nuevo que sacó el 10%. Es decir, es un triunfo arrollador. Pero además de eso, no solamente ganó en unas cuantas estados, que allá serían nuestras provincias, de los 32 entidades federativas que se llaman en México, de las 32 entidades federativas, ganó en 31, solo en una no ganó, en Aguascalientes. Y en las que ganó, en las 31 que ganó, en algunas le sacó 7 veces la votación de la competidora, 7 veces. En otras le sacó 4 veces, 5 veces. En 10 de ellas le sacó entre 3 y 4 veces. O sea, no es porcentaje, sino 4 veces significa que si Xochitl Gálvez sacó 15, Claudia Sheinbaum sacó 60%. Claro. Y en otros, en 10 entidades federativas más, lo duplicó. O sea, es un triunfo fenomenal. Pero además de eso, y con eso termino, en el Congreso de Diputados, en la Cámara de Diputados, tienen más de las 2/3 partes, o sea, lo que se llama la mayoría calificada, que les permitiría, no es una mayoría simple, sino más de las 2/3 partes. Y en el Senado parece ser que llegará a las 2/3 partes. Y si no llega a las 2/3 partes, le faltará 1 o 2 votos, que será muy, muy factible, digamos, con sectores independientes que van al Senado, tener una mayoría calificada para poder hacer más importantes transformaciones que mejoren ya no solamente la redistribución de la riqueza, sino que también la estructura productiva, que la consolide, que consoliden un tejido productivo más fuerte en México, y también con mayor participación digamos, en la distribución de la riqueza primaria, no solamente la secundaria, que es la que hace el Estado, sino la primaria, la distributiva del momento de la producción, que pueda hacer una distribución más equitativa. Así es que, bueno, México está de fiesta. La derecha incluso
el mismo día de las elecciones. Sacaron lo que nosotros llamamos el exit poll, aquí le llaman encuestas de salida. Decían todavía que la opositora, digamos, al Claudia Sheinbaum, estaba ganando por 2 puntos arriba y terminó 32 puntos abajo. Pero la manipulación de siempre que ya conocemos, ¿no? Y ahora ya dijeron que van a entrar a la oposición, a pesar de no reconocen, no entienden, no aceptan que este proyecto que se llama de la 4T, o sea, la cuarta transformación, es un proyecto que está siendo respaldado por el pueblo. Pues, perdón a lo largo de la explicación, pero era importante dar un contexto más o menos amplio de lo que ha pasado este domingo reciente, hace 2 días, en el país, en México. El canal de la información.